Aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, del fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido a mi gran amigo y compañero Marcos Rojo. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Hoy, pues en una de nuestras manías, que es sacar secciones nuevas, pues estamos de nuevo de estreno. Saludos a nuestro amigo Nacho, por cierto. Y no es otra que una sección llamada Cuando fuimos los mejores. Es una sección en la cual vamos a recordar equipos que de una manera u otra marcaron época y se quedaron, digamos, en la memoria colectiva del mundo del fútbol. Algunos fueron grandes triunfadores, otros no llegaron a conseguir títulos o logros reseñables, pero como decíamos, ¿no? De alguna manera u otra nos marcaron. Y el equipo de hoy es bastante especial y es de esos que se suelen nombrar, ¿no? Como ejemplo de equipos olvidados que tuvieron grandes gestas, ¿no, Marcos? Pues sí, Tony, porque, bueno, la razón de la nueva sección es que no podemos parar de crear, no, no podemos parar de imaginar cosas. Y hoy, como dices, vamos a hablar del Nottingham Forest de Brian Clough, que era ese entrenador que dijo de sí mismo, muy humilde, que no era el mejor entrenador del mundo, pero que sí que estaba en el top 1. Y hablamos del Nottingham Forest porque en el momento de esta grabación, este equipo marcha tercero en la Premier y era algo que no lograba desde el año 88. Está siendo, sin duda, una de las historias de este año a nivel futbolístico, no solo a nivel futbolístico Premier, sino a nivel europeo, puesto que hablamos de un equipo que en los 2 años anteriores había acabado en 16ª y 17ª posición tras ascender de Championship después de estar varios años fuera de la élite. Y para ahondar en la magnitud de la sorpresa, hay que tener en cuenta que ya cuando ascendió a la Premier fue un exitazo, puesto que lo hizo tras haber acabado cuarto en Second Division, tras haber estado a punto de descender a tercera categoría la temporada anterior. Así que estamos hablando de un equipo que hace solo 4 años está prácticamente en tercera división y que ahora compite con los grandes, que está en puestos de Champions, por encima incluso del Manchester City. Y esta temporada, a pesar de ser muy brillante, incluso en el caso de que el Nottingham Forest consolidara esta sorpresa y acabara en puestos de Champions, no podríamos decir que es la mejor temporada de su historia. Porque aunque no lo creamos, este equipo no está pisando un terreno desconocido. Es verdad que hay que remontarse casi 50 años, pero hubo un tiempo, Tony, en el que el Nottingham Forest reinó en Inglaterra e incluso y especialmente en Europa. No estamos hablando de un caso Girona, ¿no? Por irnos a un terreno familiar. No, no es flor de un día, un año bueno, que luego pues no tuvo continuidad, no está teniendo continuidad, como en el caso de Girona que comentas, sino un caso de éxito absolutamente consolidado. Hemos dicho que es el Nottingham de Brian Clough, pero ¿quién fue Brian Clough, el arquitecto de este equipo? Pues Brian Clough fue futbolista antes que entrenador. Y como futbolista fue un delantero goleador en los años 50 y 60 que sobre todo destacó en las filas del Middlesbrough, que era el equipo de su ciudad. Su carácter ya como jugador era competitivo, díscolo, yo supongo que sería insoportable para la mayoría de sus compañeros. Pero hubo uno llamado Peter Taylor, que era un portero 7 años mayor que él, con el que Brian conectó desde el principio. Y entablaron una amistad que les daría muchos éxitos en el futuro. Ellos todavía no podían imaginarlo, pero veremos que fue una relación que dio mucho que hablar muchos años después. Y Brian Clough, del Middlesbrough, del equipo de su ciudad, se fue nada menos que al Sunderland, que era el equipo rival. El equipo rival acérrimo de la ciudad. Y ahí demostró, ya asomaba la personalidad de Brian Clough, demostró por primera vez que eso de moverse al enemigo, pues no le importaba mucho. Íbamos viendo ya como Brian Clough iba a actuar en un futuro no tan lejano. Y como futbolista tenía nivel, tanto que incluso llegó a debutar en la selección inglesa, pero con 29 años tuvo que retirarse con una lesión de ligamento cruzado tras un choque terrible con un portero rival en un partido del Boxing Day. Y nosotros, pues ahora aprovecho para recordar que tenemos un capítulo destinado al Boxing Day, que os Correcto. invito a escuchar. 29 años, Tony, una pena.
Un jugador de élite teniéndose que retirar con 29 años por un cruzado, ahora es raro, ¿eh? Podemos ver a jugadores que bajan su rendimiento, pero una retirada por un ligamento cruzado puede llegar a pasar en el caso de alguna infección, en la mesa de operaciones, pero no es algo habitual. Entonces, una lesión tan grave sí que te podía llevar a la retirada. Pero de todas formas, aunque fuera una retirada prematura, sí que es verdad que el grueso de lo que tenía que hacer como futbolista, pues lo hizo. No podemos hablar de Brian Clough, como por ejemplo hablaríamos de Clemente, que con 19 años pues vio truncada su carrera por una lesión también gravísima. Clough se retiró y se convirtió en entrenador. Al principio en solitario, pero pocos años después se reencontró con ese Peter Taylor, ese portero con el que había hecho tan buenas migas, y decidieron hacer un tándem que resultó un conjunto perfecto. Porque Taylor ponía el ojo para captar jugadores y Brian Clough ponía la estrategia y la motivación. Clough era el exceso y Taylor era la mesura. Así que hacían un equipo muy complementario. Juntos ficharon por el Derby County, un equipo al que cogieron en Second Division en el 69, cuando Clough tenía solo 34 años, y lo hicieron campeón de liga en 1972, solo 3 años después. Ya en el 73 estuvieron a punto de dar la machada en la Copa Europa, pero el Derby County se quedó en semifinales. Ojo que llegaron a semifinales. Pensemos que lo cogieron en segunda muy poco antes. Contra la Juve, tras un 3-1 en Turín, después del cual Brian Clough se negó a hacer declaraciones a los periodistas italianos. Bueno, miento, sí que hizo declaraciones, porque les dijo, yo no hablo con cabrones tramposos. Al tiempo que les recordaba que durante la Segunda Guerra Mundial habían sido unos cobardes. Ojo con Brian Clough, que no hacía prisioneros. Sí. No. Estaba enfadadísimo. ¿Y por qué estaba tan enfadado? Bueno, pues aparte de perder, porque decía que había visto en el descanso al juventino Helmut Haller, el alemán, entrar en el vestuario del árbitro, que también era alemán, y él consideraba que había habido un tongo en el partido y que habían perdido por eso. ¿No sacaron un comunicado el Derby County? No sacaron un comunicado, tampoco hubo ningún entrenador rival que opinara sobre los arbitrajes de otro equipo. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Y claro, tú imagínate, a estas alturas, un entrenador ganador con este tipo de actitudes, pues eso pasa ahora y pasaba antes, se hizo famosísimo en Inglaterra y ¿qué hizo? Pues pasó a los medios de comunicación. Y utilizó ese altavoz, sobre todo, para atizar al Leeds United, que era su máximo rival en Inglaterra, y al entrenador del Leeds, Don Revie, acusándolos de sucios, y a la federación de no castigar al Leeds por su suciedad porque tenía intereses personales en que el Leeds ganara. Y bueno, no solo atizaba a los de fuera, porque también se enfrentó con Sam Longson, el presidente del Derby County, ignorando su presencia. ¿Qué hacía? Pues enviaba ofertas por jugadores sin que Longson lo supiera. Claro, esto causó la cólera del presidente. Le hacía ghosting, ¿no? Le hacía ghosting, básicamente. Y Longson exigió a Clough que dejara de aparecer en prensa y, ojo con esto, le prohibió a él y a Taylor que bebieran alcohol en las instalaciones del equipo. Y ya, como paso siguiente, propuso a la junta directiva la destitución del tándem. El tándem daba buenos resultados deportivos, eran admiradísimos en la ciudad y esa solicitud del presidente no fue aceptada. Así que el tándem siguió con el pulso, porque el objetivo de ellos era hacerse con las riendas del club. Y ya hubo gestos muy feos, ya había una guerra abierta y hubo gestos muy feos. Por ejemplo, hicieron el signo de la victoria con la palma hacia adentro, sobre todo Clough, que es un signo ofensivo en Inglaterra. Entonces, Longson se lo afeó y le dijo a Clough, oye, has hecho este gesto al entrenador rival, esto no te lo puedo permitir. Y Clough respondió, no se lo he hecho a él, te lo he hecho a ti. ¿Ve? Así que imagínate, la situación ya era totalmente insostenible y ya el presidente se hizo fuerte y consiguió que Clough y Taylor acabaran por dimitir. Esto llevó
un clamor de jugadores y de aficionados pidiendo su vuelta, pero ya no hubo vuelta atrás. La relación estaba totalmente rota. Así que la pareja se quedó en el paro y su siguiente paso fue entrenar a un tercera división. Esto, cuando leemos este tipo de cosas, resultan increíbles ahora. No te puedes imaginar un entrenador de éxito, por muy mal que salga de un equipo, yéndose a una tercera división. Entonces en Inglaterra podía llegar a suceder. Y se fueron al Brighton, que era uno de los equipos de las catacumbas en ese momento del fútbol inglés, pero que quería invertir dinero y que veían en Clough y Taylor una solución para salir del ostracismo en el que estaban en ese momento sumidos. Y querían repetir la historia del Derby County. Veremos que ese éxito que tuvieron saliendo de la nada y llegando a ganar la liga, pues fue un reclamo para equipos que veían que podían llegar a crecer de la misma forma a partir de ese momento. Esto es como cuando en el PC Fútbol, ¿no? Te elegías el equipo, uno de segunda B, el más ruina, y querías llegar, ¿no? A ser campeón de Europa con ese equipo y venga a echar horas, pues Brian Clough lo hacía de verdad, digamos. Y confiaban en él para que lo hiciera. Así que no le faltaban ofertas. Y a punto estuvieron, pero no de ascender, sino de descender a la cuarta división. Y este año fue un año que marcó la trayectoria de Brian Clough. ¿Por qué? Ya no por casi descender o porque su prestigio fuera minado, sino porque él sí que se fue, pero Taylor decidió permanecer en el equipo y Clough tuvo que dar el siguiente paso en su carrera en solitario. Salió del foco de la primera línea de la competición, pero no salió del foco de la prensa. A él le seguían gustando mucho los focos, le encantaba la polémica, así que siguió en los medios de comunicación. Y antes de un partido decisivo para la clasificación del Mundial 74, que enfrentaba a Inglaterra y a Polonia, llamó payaso de circo con guantes al portero polaco, Jan Tomaszewski, que a la postre acabó siendo el verdugo de los ingleses con una actuación esplendorosa que todavía es recordada. Inglaterra se quedó fuera y hoy aún caben dudas, aunque a mí no me caben, del efecto positivo que pudo llegar a tener esa descalificación de Brian Clough al portero. Desde luego, la motivación de Tomaszewski tuvo que ser máxima, solo para callarle la boca. Se lo puso fácil. Me hubiese gustado imaginar a Brian Clough con Twitter, en aquella época. Imagínate. Arden las redes. Imagínate. Pues esto tuvo un efecto dominó que afectó también a Clough, porque esta eliminación le costó el puesto al seleccionador de inglés, a Alf Ramsey, que había sido el seleccionador que había hecho campeón del mundo Inglaterra en su mundial, en el del 66. Entonces, quedaba libre la posición de seleccionador inglés. ¿Y quiénes se postularon para el puesto? Pues los favoritos fueron Don Revie y Brian Clough, los archienemigos. Finalmente, el elegido fue Revie. Así que Clough reaccionó con la caballerosidad que se esperaba en su caso y declaró, sí. Oye, yo estoy seguro de que los mandamases de la selección inglesa creían que si me contrataban me podría poner a dirigir el cotarro y no dejar de intervenir para nada. Y dice, la verdad es que son muy listos, porque eso es exactamente lo que hubiera hecho. ¿Qué pasó con este movimiento? Pues este movimiento dejaba libre uno de los banquillos más apetitosos del fútbol inglés en esos momentos, que era el del Leeds. El Leeds estaba libre y Clough, que era uno de los mejores entrenadores de Inglaterra en ese momento, estaba en el paro. Era la combinación perfecta, pero con todo lo que había dicho Brian Clough del Leeds, no se atreverán. Pues se atrevieron. Los directivos del Leeds contactaron con Brian Clough, llegaron a un acuerdo, Clough aceptó y se puso al frente de ese equipo al que había criticado tantísimo. Y Clough encima iba solo, no iba con Taylor, que podía llegarlo a contener un poquito, pero a pesar de todo se albergaba la esperanza de que contemporizara, de que matizara un poquito sus palabras y que para irse ganando aficionados y vestuario, pues cambiara un poco la actitud. Pero en cuanto llegó al equipo, se truncaron esas esperanzas. Porque Clough no hizo absolutamente nada para calmar las aguas. De hecho, todo lo contrario. Entró en el equipo totalmente desatado, como un elefante en una cacharrería, despotricando de todo de la etapa anterior y llegando a decir a sus futbolistas el primer día en el vestuario lo siguiente. Oye, podéis tirar todas esas medallas que habéis ganado estos años a la basura porque las habéis ganado robando. Haciendo amigos. La reacción del vestuario. Pero es que además no se quedó ahí.
sino que a algunos jugadores les dijo que les estaba buscando sustitutos y ya provocó que el vestuario le diera totalmente la espalda. No tengo datos, o pruebas, pero tampoco dudas de que le hicieron la cama, empezaron a obtener resultados pésimos y acabaron con la destitución de Brian Clough, que al terminar su etapa en el equipo declaró: este es un día muy triste para el Leeds. Así que incluso en esas circunstancias no cambiaba. Fueron 44 días como técnico, pero son tan surrealistas que hasta inspiraron un libro, The Damn United. Tony, que tú te has leído ese libro, ¿verdad? Te voy a hacer trampa como en el instituto. Más que leérmelo, vi la película que hicieron a raíz de este libro. El libro es de David Peace, como bien comentas, relata muy bien y muy detalladamente los pormenores de esos 44 días de Brian Clough. Y años después se realizó la película. De hecho, la película está disponible en varias plataformas. Sí que he mirado y están todas bajo alquiler. Es decir, por el módico precio de 3,90 € podéis disfrutar de esta película en diferentes plataformas. Tampoco vamos a anunciarlas. Lo interpreta a Brian Clough Michael Sheen, que es un actor británico, sale en series como Master of Sex, también salen Ángeles y Demonios, que esta estaba en Amazon Prime, creo recordar. Y la verdad que la película es muy entretenida. Mira que el cine y fútbol siempre han estado un poco reñidos, ¿no? Que no. Igual que hay piezas deportivas de baloncesto, sobre todo, ¿no? Fútbol americano, que han sabido llevar muy bien a la pantalla. Es verdad que el fútbol siempre ha tenido una relación un poco rara, ¿no? Digamos, con el mundo del cine. Pero esta película, en cuanto a la historia, la transmite bastante bien. Y la verdad que Michael Sheen hace un papelón tremendo encarnando a Brian Clough, porque además demuestra eso, ¿no? Esa soberbia, esa seguridad que ya es desmedida en sí mismo. Y la recomiendo de verdad porque merece la pena, ¿no? Ver esos 44 días. Oye, fútbol y cine igual da para otra sección. Sí, ya lo pensé Bueno, ya veremos, seriamente. ya veremos, ya veremos. Pues Brian Clough llevaba 4 meses ya en el paro, ya bajó un poquito las revoluciones y en enero del 75 le llegó una oferta del Nottingham Forest, que era otro ejemplo de equipo que con Clough quería obrar el milagro que había obrado en el Derby County. A pesar de rodearse bien, no tuvo un éxito inmediato. El primer año no mejoró lo que había cogido al equipo 13º y acabó la liga 16º. A pesar de todo, la directiva siguió confiando en él. La siguiente temporada ya mejoró, aunque solo pudo ser octavo. La evolución era demasiado lenta, quizá demasiado para un Brian Clough que nunca destacó por su infinita paciencia, no llegaba a conectar con la afición del todo, había que darle un empujón al proyecto. Y ya en la tercera temporada llegó esa pieza que le faltaba. Y no fue un jugador, fue Peter Taylor, su inseparable asistente en el Derby County, que volvía a formar tándem con Brian Clough, el tándem Eso era de la victoria. como Jordan y Pippen, ¿no? Nunca ganó Jordan sin Pippen, nunca ganó Pippen sin Jordan. Pues algo similar. Pues aquí lo mismo. Taylor vuelve, se incorpora al equipo y con él, pues claro, su gran intuición para los fichajes y también su destacada lectura de los partidos. Eso le dio a Clough el plus que le faltaba. Taylor lo primero que hizo fue tomarse un tiempo para observar los entrenamientos y hacer un diagnóstico de la plantilla. Y le dio a Clough, pues, toda una bofetada de realidad. Le dijo: ha sido una hazaña para vosotros terminar octavos en Second Division porque algunos de los jugadores tienen nivel incluso de tercera. Así que tela. Clough tenía claro, sobre todo tras hablar con Taylor, que había que reforzar el equipo. Pero el problema es que no había dinero. Así que se puso en manos del ojo clínico de su amigo y este se sacó de la chistera 2 medidas que no supusieron coste, pero que dieron unos resultados inmejorables. ¿Qué hizo Taylor? Pues lo primero que hizo fue poner a dieta al extremo John Robertson, que estaba cuestionado cuando llegó Brian Clough. Brian Clough se dio cuenta de por qué y estaba pues totalmente pasado de peso y fuera mentalmente del equipo. Y John Robertson pasó, gracias
a esta motivación extra que le dio Taylor, en unos años de ser un jugador totalmente lastrado por un estado físico deplorable para un jugador profesional, a convertirse en uno de los mejores extremos de Europa, como veremos. Y lo segundo fue repescar un cedido que había pasado desapercibido a los ojos de Brian Clough, que era el inglés Tony Woodcock, que pareció una apuesta estéril del Nottingham, ya que ni en equipos tan modestos como el Lincoln City o el Doncaster Rovers había conseguido siquiera hacerse con la titularidad. Pero Taylor vio algo en él, convenció a Clough para que lo convirtiera en jugador del Forest, del primer equipo, y acabará siendo clave también en las victorias del club. Esto y algunos pequeños ajustes tácticos sirvieron al tándem para que el equipo funcionara a la perfección y para que por fin llegara el ansiado ascenso a First Division. Lo celebraron, evidentemente, como se merecía, pero Taylor y Clough eran muy ambiciosos y este ascenso era solamente el principio. Ellos no habían llegado al Forest para subir a primera. Querían más. Se veían capaces de todo. Pero para poder estar a la altura había que seguirse reforzando, y esta vez ya de verdad. Mantuvieron el bloque, ese bloque que tanto les había costado formar, pero a la vez se hicieron con 3 jugadores que serían claves para dar un salto de calidad. Y no tenían tanto dinero como para ir al mercado y elegir. ¿Qué necesitaban? Pues necesitaban un central de élite, y Taylor encontró petróleo contratando a Kenny Barnes, que era un escocés, que había sido defensa, pero que, ojo, en el Birmingham City, que es del equipo del que lo fichan, jugaba de delantero. Y además estaba prácticamente fuera del equipo, muy cuestionado, porque tenía fama de ser un bebedor empedernido. Se dice que Taylor lo espió en secreto para ver si era para tanto, y concluyó que, bueno, que no era para tanto, que sí, que alguna cervecilla se bebía, pero que, bueno, que eran habladurías. Así que lo acabaron fichando. Y fue un gran acierto, porque desde el primer momento se convirtió en el Kaiser de la defensa y acabó siendo el mejor jugador de la temporada siguiente, o de esa temporada, que entraba en la First Division. Entonces, imagínate a Taylor persiguiendo a Kenny Barnes por los bares. Sí. No, algunos encontraría más, también te digo. Seguramente. Por esa época. Joder. Sí, bueno, Taylor igual también se ha hecho alguna para mientras espiaba, ¿no? Ponme una, por favor. Apúntala a su cuenta. Y también había que reforzar el centro del campo, no solo la defensa. Y aquí se trajeron, pues como era típico en Clough, a otro pretoriano escocés, antiguo jugador y escocés. Era el perfil que le encantaba a Brian Clough. Sí. Archie Gemmill, que es posible que lo veamos también en el gol del Trinche, porque le marcó un golazo a Holanda durante el Mundial de Argentina 78. Es digno de ver, ¿eh? Para el que no haya visto nunca ese gol, por si acaso no forma parte del archivo de goles del gol del Trinche, es digno de ver, es un golazo. Y donde sí se ganaron dinero fue en la portería, porque el fichaje estrella fue el gran Peter Shilton, que probablemente sea el portero más importante de la historia del fútbol inglés. Con permiso de Gordon Banks. El otro día comentabas, por ejemplo, en el 11 de gala de la Juve, que Gordon Banks era uno de los 3 mejores porteros de la historia del fútbol, según algunas clasificaciones. Según el Instituto de Estadística e Historia del Fútbol. Pues Peter Shilton está al menos al nivel de Gordon Banks a nivel selección inglesa. Cuando hagamos el 11 de gala de la selección inglesa, a ver, igual es uno de los puntos en los que tenemos que discutir. Seaman no creo que sea, ya te digo. No, Seaman seguro que no. Pues por Peter Shilton tiraron de chequera lo poco que les quedaba y se dejaron una pasta. 350.000 libras nada menos. Pero estaban justificadas porque, como dijo Brian Clough, Shilton gana partidos. Y vaya si los ganaron, porque con esto formaron un bloque indestructible y dieron la campanada llevándose nada menos que el título de First Division. Temporada de vuelta a la máxima categoría y campeones. Pero además no de cualquier forma, sino sacando 7 puntos al Liverpool, que fue subcampeón, y que era un Liverpool que se proclamaba campeón de Europa por segunda vez consecutiva ese año. O sea, un equipazo. Y solo encajó 24 goles en 42 partidos, que es una bestialidad.
sobre todo para la época, que se marcaban más goles que en la actualidad. Medio gol por partido. Eso ni en los mejores momentos del Cholo, No, Tony. no. Bueno, espérate este Incre- año. increíbles cifras de Sí, ese sí, sí, sí. No, y Forest yo no, lo que de Brian no Clough. recuerdo ningún caso, obviamente, es que ya no te digo ya los últimos años, porque en este fútbol actual me parece muy complicado, pero no recuerdo yo un caso así, los últimos 30, 40 años, subir de categoría y ganar automáticamente después la liga. Porque creo que ni la Juve después de cuando lo descendieron a Serie B, no la gana, ¿no? Nada más subirla a Serie No, A. y además, pero además de ganarla sobrados. No la ganas en el último partido contra un equipo que igual no destacaba. O sea, la ganas contra el campeón de Europa y sobrado. O sea, fue increíble. Pero no nos quedamos aquí. Podemos decir, bueno, ya está. La obra de Clough en el Nottingham Forest ya es para ponerle una estatua. Pero ellos, Clough y Taylor, eran insaciables. Así que querían más. Querían más y para ello siguieron haciendo ajustes en su plantilla y sumaron a dos jugadores que encajaban como un guante en el sistema. Uno, Gary Birtles, un joven extremo con el que Taylor y Clough apenas habían contado la temporada del título, es decir, fue más que un fichaje, una adición al grupo de jugadores importantes, de un jugador pues casi defenestrado la temporada anterior. Algo vería Taylor en él para decirle a Clough, oye, a este chico hay que darle minutos. Y el otro fue el fichaje estrella de la era Clough junto a Peter Shilton. El Nottingham ya tenía un poquito más de dinero por los éxitos deportivos conseguidos y ficharon al delantero inglés Trevor Francis, que era un jugador un poco raro, porque era un jugador que en invierno o durante la temporada jugaba en la Premier, pero que en los veranos se iba a jugar a la MLS de Estados Unidos. Así que ganaba su dinerito y luego pues seguía compitiendo. Y Trevor Francis le dio al equipo el toque, el salto de calidad que necesitaba. Y Trevor Francis sí que fue un jugador caro, porque costó, llegó en febrero, no llegó durante la pretemporada, llegó en febrero, y costó 1 millón de libras. Fue célebre como el jugador del 1 millón de libras. ¿Y qué hizo Brian Clough para intentarle quitar presión? Bueno, inventó una treta, un argumento infalible. Él decía que no era verdad que hubiera costado 1 millón de libras esterlinas, que había costado 999.999, que no era para tanto, que lo dejaran en paz porque para nada era el jugador del 1 millón de libras. Este año se les escapó la liga por muy poquito, acabaron segundos, pero la liga ya la habían ganado, también con el Derby County. La Copa de Europa era el gran sueño. Ahí había encontrado su techo en su etapa triunfal anterior con el primer milagro, así que fueron, en el derby, claro, así que fueron a por todas. Pero el sorteo no se lo puso fácil. Fue un sorteo, pues, lo más cruel que podía ser, porque les deparó el hueso más duro de roer en la primera ronda. Hay que pensar que estamos hablando de una época de dominio aplastante del fútbol inglés en Europa. Lo peor que te podía tocar era un compatriota. Y al Forest le tocó nada menos que el Liverpool, que además era el ganador de las últimas dos ediciones. Pero contra todo pronóstico, lo dejaron en la cuneta. Ganan 2-0 en la ida y empata 0 en la vuelta. Así que Clough y Taylor eran los grandes triunfadores ya no del fútbol inglés, sino del fútbol europeo. En el Liverpool estaba Kenny Dalglish, que era la estrella del equipo que había sustituido a Kevin Keegan, que se había marchado al Hamburgo, y había que pararlo. Había que pararlo de alguna forma y lo consiguieron. Era un bloque durísimo el Forest y en esta eliminatoria también lo fue. Y fue claro, Clough dijo, nuestra estrategia no era revolucionaria. Solo necesitábamos anular a su mejor jugador, hacerlo trabajar más que nunca y con eso lo tendríamos todo ganado. Y efectivamente, lo hicieron. Sin Dalglish, el Liverpool fue mucho menos Liverpool y el Forest pasó de ronda. Fueron avanzando, se plantaron en semifinales contra un equipo durísimo, el Colonia, el campeón alemán. Cuando los equipos alemanes, cualquiera que te tocara, daban pánico, sobre todo en los partidos que disputaban en Alemania como locales, eliminaron
también al Colonia, y se enfrentaron en la final contra el Malmo. En una de las finales probablemente más random de la historia de la competición, Tony. Igual, Mónaco-Porto puede llegarse a Sí, parecer. los últimos años, y estamos hablando ya de casi 20 años, incluso me atrevo a decirte que sin el casi, totalmente. O sea, si hablamos solo Champions, no vamos a Europa League o, bueno, ahora Conference. Te podrías encontrar, ahora en Europa Conference sí te podrías encontrar algo parecido, ¿no? El año pasado, por ejemplo, ¿no? Olympiacos Fiorentina. Pero, encontrarte un Malmo Nottingham Forest es duro, es duro. Sí. Y el Malmo es verdad que no tiene nombre y que ahora a priori un equipo que bueno, que era el Forest, ¿no? Pero no dejaba de ser el campeón inglés, pues enfrentándose contra el campeón sueco parecía un partido a priori sencillo. Pero era un equipo muy físico. Pero a pesar de todo, eso no asustaba a Brian Clough. Que él en la víspera del partido dijo, mira, ellos pueden correr todo lo que quieran, pero nosotros lo que haremos será llevar el balón a donde queremos. Esa noche, en el Olímpico de Múnich, el Forest va a formar con bastantes de los jugadores que hemos ido citando a la hora de relatar cómo se fue creando el equipo del Forest prácticamente desde cero. Era un equipo de autor o de autores, porque desde luego Taylor tuvo muchísimo peso en su formación. La alineación del Forest fue Peter Shilton en la puerta, Viv Anderson, Clark Lloyd y Kenny Barnes en la defensa, John McGovern, Trevor Francis, Boyer y John Robertson en el medio, un equipo bastante ofensivo, y adelante Gary Birtles y Tony Woodcock. Ganó el Forest con gol precisamente del hombre del millón de libras, o de las 999.999. En el minuto 45 marcó, tras cabecear en el segundo palo, un centro pasado precisamente de John Robertson, el cuestionado desde la banda izquierda. Malmo has lost two important players before the start of the match and have lost a third during the course of the first half. Robertson, the first time we've seen them attack them, and there's Francis! Well, that's what I wanted to see Robertson do. And Trevor Francis, the £1,000,000 man, puts his name on the score sheet and returns a great deal of the check. Robertson, the first time he's attacked them, used his pace, a fine cross, and in comes Francis to break the deadlock. De Emilio Pounds, man. Ahí lo tenés. Campeones de Europa, increíble, ¿eh? Cuando fichó por el Forest, seguro que ni en los mejores sueños de los aficionados de esa ciudad deprimida ya, desde luego, si necesitaban algún tipo de ¿Sí, no? ánimo externo para resarcirse un poco de las penas que podían tener en su vida habitual o de su día a día, desde luego lo tenían. Y ya está, ¿no, Tony? O sea, campeón de Europa, un equipo que cogen en segunda, insulso, ya está, Yo ¿no? ya con el hecho, ya te he dicho, ¿no? De subir de segunda y ganar directamente, ya, a mí ya me cuadra para que entre en un cuando éramos los mejores. Pero es que Sí. no para aquí la cosa. No, pero ya está, la Copa Europa ya, pues Con eso supongo me daba que... ya. Sí, sí. Sí, ya Esto daría, vamos. ¿no? Para haberlos metido aquí. Sí, sí. Copa Europa ya, pues un extra, claro. Pero querían más. Aquí no se pararon, Tony. Ellos de cara a la siguiente temporada, muy pocos cambios. Woodcock se fue al Colonia, un Colonia que se había fijado en él en semifinales porque los volvió literalmente locos, fue el mejor jugador de la semifinal, y se fue a Alemania como había hecho anteriormente Kevin Keegan al marcharse al Hamburgo. Como recambio de Woodcock, es verdad que no jugaban en la misma posición, pero sí, como recambio numérico en el equipo, llegaba un jugador de nuevo que Clough había tenido en el Leeds United. Y otro escocés, evidentemente. Escocés y antiguo jugador de Clough en otro equipo. Francis Gray. Un pretoriano del Leeds. No es la primera vez que lo hacía, pero ojo que de aquel vestuario del Leeds en el que, hablando mal, la lió parda Brian Clough, se trajo a varios jugadores. Incluso después de decir eso, seguía manteniendo con algunos de ellos un vínculo. Tenía que ser una personalidad también atractiva, la de Clough, en cierto modo, porque aquí vemos que había jugadores que lo seguían allá a donde él iba. Y es verdad que aquí en el hombre por hombre perdían ligeramente, pero a la vez el equipo tenía el bloque, que era la
fuerza del Forest de Brian Clough, el bloque había crecido al estar un año más conjuntado, ¿no? ¿Y qué pasó en esta temporada? Pues lo que hemos dicho. Una liga ya era muy improbable, la consiguieron. Una Copa Europa ya era imposible. Pero es que en esta temporada revalidan el título de la Copa Europa. Fue en el Bernabéu, la final. El Forest se enfrentaba al favoritísimo de la competición, que era el Hamburgo de Kevin Keegan, del Balón de Oro, compatriota, de Félix Magath y de Manfred Schulz, que era un jugadorazo, un carrilero alemán. Félix Magath, un tío zurdo con muchísima calidad, el número 10 del equipo del Hamburgo. Y este Hamburgo había destrozado al Madrid en semifinales en su estadio. Keegan, Balón de Oro, era el mejor jugador de Europa. Había llegado del Liverpool, que como vemos lo sustituyó con Kenny Dalglish, y era un tío, un jugador que metía miedo, especialmente para los ingleses que ya lo habían visto en acción en la liga inglesa y bueno, Clough y Taylor eran absolutamente conscientes de que el principal peligro que tenía su rival esa noche era Kevin Keegan. Pero aún así, Clough les dijo en el vestuario: sí, es muy bueno Kevin Keegan, pero es uno. El fútbol es 11 contra 11 y esta noche vamos a ser mejores. Y lo fueron. Y eso que tenían bajas, porque por ejemplo, Trevor Francis, el héroe de la temporada anterior, había sufrido una grave lesión en el Aquiles y era baja. Esa noche, en el Bernabéu, el Forest formó con Shilton en la portería, Viv Anderson, Clark, Gray y Kenny Barnes en defensa, McGovern, Boyer, Martin O'Neill y Mills, un jovencísimo canterano en el medio, y arriba Birtles y John Robertson. El equipo, en este caso, jugó con una defensa férrea, bueno, en este caso y bueno, básicamente siempre, ¿no? Y neutralizó a los jugadores estrella del Hamburgo. Kenny Barnes y Joy se convirtieron en murallas totales y Shilton paró. Esta noche no contra el Malmo, pero esta noche sí que paró. Y el tanto de la victoria, el único en la final, llegó gracias a un disparo desde la frontal, nada menos que de John Robertson. Ese jugador del que Taylor dijo cuando llegó: este chico es un desastre físico, pero Brian tiene magia en los pies. The ball will come for Robertson, and now maybe he'll have a chance to attack Calks. Well, he's gone past him on the inside there. And still Robertson getting his shot in, and a goal! Robertson! Here's John Robertson. There's his shot off the post. Forest in the lead. 20 minutes gone. 19 goals for John Robertson this season, his third in Europe. Qué bonito puede ser el fútbol con este tipo de cosas. Un jugador casi defenestrado que muchos dan por perdido, que pocas esperanzas y quién se lo iba a decir, ¿no? Rey de Europa por una noche y marcando el gol que vamos, todo delantero, todo jugador de fútbol sueña con marcar algún día. Sí, como dijo Brian Clough, no necesitábamos ser los mejores, solo tenemos que ser los mejores esta noche. Y ya sí, el éxito no duró para siempre. Ya no vamos a decir que ganaron una tercera y una cuarta, ya aquí paró el Forest de Clough. Ya los 80 fueron avanzando, el Forest fue entrando en declive. Es verdad que son equipos que no tienen luego los recursos para seguir manteniendo ese bloque, para ir reponiendo jugadores, fueron cumpliendo años, fue cayendo algún jugador, Francis por lesión, luego se acabó marchando, Birtles y Robertson también abandonaron el equipo, y en el 82, de nuevo, Taylor dejaba solo a Brian Clough. Y en este caso fue una despedida bastante traumática. Taylor se iba al Derby County, volvía al equipo que les había hecho mostrarse al fútbol inglés como verdaderos héroes de los banquillos. Y ahí empezó a verse el pozo de mala relación que había entre ellos. No era oro,
todo lo que relucía en esa relación, en ese tándem, aunque era un tándem aparentemente perfecto, pero claro, habían ido teniendo sus más y sus menos, pues como en todas las parejas. Pero aún así, aunque igual ya no era lo mismo, Clough no esperaba que Taylor le fuera a dejar en la estacada y la separación pues fue todo menos amistosa. Taylor no informó a Clough y para Clough esta ruptura fue más que profesional. Le puso la cruz, lo tomó como una traición personal y desde entonces la tensión se palpaba en el ambiente, bueno, en el ambiente y en las declaraciones. Porque es que además, para más Henry, Taylor fichó a John Robertson, una de las estrellas del Nottingham Forest, para el Derby County. Y para ficharlo ni siquiera se puso en contacto con Brian Clough. Lo trataron entre presidentes, él habló con el jugador y le quitó a una de sus estrellas. Y aquí ya Clough explotó y ya nunca lo perdonó. Incluso cuando Taylor publicó su autobiografía, Clough ya en público lo llamó serpiente odiosa y agregó la frase siguiente: si veo a Taylor con el coche estropeado en una autopista, no me paro. Lo que hago es que cojo velocidad y lo atropello. Y Taylor públicamente afirmaba que no tenía ningún respeto por su antiguo compañero. Nunca volvieron a hablarse. Una pena, Tony, porque después de una relación tan estrecha y de un tándem tan bueno como el que formaron, pero nunca más volvieron a hablarse. Porque Taylor falleció en 1990, no muchos años después, de manera repentina, y ahí Clough se ablandó y expresó su remordimiento por no haber reparado esa relación que tenía con su antiguo amigo y dijo que fue uno de los mayores errores de su vida, el haber acabado peleado con Taylor y que estuviera muerto sin una reconciliación. Clough continuó durante bastantes años más en el Forest, 11 años, ya sin su colega Taylor, y probablemente fueron demasiados ya, porque en los últimos años acusaba bastantes problemas con el alcohol, problemas que ya se hacían incluso visibles, su relación con los jugadores y con la directiva estaba, si no rota, pues pasó por unos momentos muy difíciles. Y tanto permaneció que le dio tiempo incluso a cerrar el círculo, pero para mal, porque su último partido como entrenador fue una derrota que selló el descenso del Forest a Second Division. Lo coge en Second, vive la mejor época de su historia con diferencia, lo hace el mejor equipo de Europa, se va y lo deja donde lo encontró. Y ya con esto Clough pues no volvió a entrenar. Pero pasado ya este golpe del descenso, sí que fue rápidamente reconocido por el impacto que había causado en el fútbol inglés y por su enfoque táctico, su habilidad como motivador. Y su legado sigue vivo. Se le dio su nombre a una de las tribunas del estadio del Forest y tiene una estatua en Nottingham incluso. Una estatua en la que hay una leyenda que dice: al mejor gerente que Inglaterra nunca tuvo. Y aquí, con ese picantito que siempre añadía Clough a sus frases, el que inventó, el que ideó la frase, creo que también la ideó con doble sentido. Porque, por un lado, estás reconociendo a ese gran entrenador que fue Brian Clough, pero también estás haciendo referencia velada a la oportunidad perdida de la Federación Inglesa de nombrarlo seleccionador nacional. Murió Clough en 2004 de cáncer, tras haber luchado contra ese severo alcoholismo que le acompañó en sus últimos años. Y el Forest nunca volvió a las cotas que alcanzó con Brian Clough y su palmarés se quedó congelado en esa era. ¿Y sabes la paradoja, Tony? Es el único equipo que tiene más Copas de Europa que ligas de su país. ¿Qué ligas? Tiene 2 Copas de Europa y una liga. Ojo. No hay que... Eso es exprimir mucho, ¿eh? Claro, es que es una historia tan extraña, ese ascenso tan
tremendo que tuvo ese equipo en tan poco tiempo, pues te lleva a circunstancias tan raras o a resultados tan raros como estos, ¿no? Sí, nos habla al final de, pues eso, ¿no? De otro fútbol, de otra Copa de Europa, totalmente diferente de la de hoy en día. También nos habla, pues, del romanticismo, ¿no? Que sentimos también por ese fútbol pasado, porque obviamente una historia así, hoy en día la vemos totalmente inconcebible, ¿no? Algo con muy poquísimas probabilidades de que se dé, ¿no? Que un equipo de la nada aparezca y irrumpa ganando una liga. Ya no sería eso, a día de hoy sería que un equipo de la nada aparezca, se meta en Champions y al año siguiente la gane. Es algo que yo creo que no pasa por la cabeza de nadie, ¿no? Ni siquiera de los habituales de ligas menores los vemos como favoritos. Solo hay que ver la edición reciente que ha finalizado la primera fase y en la cual al final ningún favorito ha quedado fuera. Por eso hay que darle tanto valor, ¿no? a este tipo de historias y en especial esta del Nottingham Forest y en especial al bueno de Brian Clough, que consiguió algo irrepetible. Sí, sí, increíble. No, no volveremos a verlo muy probablemente. Y tal y como está el fútbol estructurado ahora, pues, hombre, si un jeque compra un equipo, pues igual en poco tiempo se consigue meter en primera línea de fútbol europeo. Pero desde luego no sería con el tipo de equipo que formó Clough. Desde luego no veo a ningún técnico yendo de bar en bar buscando que el jugador no se pase con cervezas. Pues Marcos Rojo, muchísimas gracias por este trabajazo para estrenar esta sección de ¿Cuándo fuimos los mejores? Nada, Tony, un placer, como siempre. Y recordad que podéis apoyar nuestro proyecto pues siguiéndonos en nuestras redes sociales, en X, @cafecarlovich, en YouTube, suscribiéndoos al canal, dándole like. Cada vez sois más, así que venga, que no pare la cosa, que cada vez somos más en la familia. En nuestros canales de podcast, en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify. Y recordad que esta noche juega el Trinche.